Bueno, mi nombre es Juan Vázquez y he sido instructor de Microsoft principalmente por más de 15 años y me ha tocado trabajar en empresas pues, mexicanas y extranjeras, principalmente en el área de desarrollo de software. Y bueno, tengo experiencia también como arquitecto arquitecto de software. Trabajo en dominio tecnológico, es una firma especializada en el desarrollo de software, damos consultoría y capacitación. Somos partners de Microsoft en diferentes competencias, especialistas en lo que es Power BI. Entonces, estamos muy cerca de la gente del equipo de desarrollo de Power BI. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a ver es primero qué es la inteligencia de negocios, cómo ha ido evolucionando el Business Intelligence y cuál es el proceso de implementación. También vamos a ver qué es Power BI, qué fuentes de datos podemos acceder con Power BI. Entonces, Power BI, ¿qué fuentes de datos puede acceder? Digo, depende del rol que ustedes tengan dentro de su organización, pues algunos van a tener acceso a bases de datos, otros a bases de datos de Excel. Entonces vamos a platicar respecto a las fuentes de datos que puede acceder Power BI. También vamos a ver cuáles son los componentes principales de Power BI. Nosotros como diseñadores o como analistas de datos, pues tenemos diferentes componentes que vamos a utilizar. Entonces aquí los vamos a ver. Y posteriormente vamos a ver un demo, que este demo vamos a ver desde cómo se accede a la fuente de datos hasta que publicamos. Muy bien, entonces en el demo pues vamos a ver todo el proceso desde la concepción hasta lo que es la entrega del reporte en las diferentes herramientas. También vamos a ver un poquito de lo que es DAX, que es básicamente un lenguaje que nos permite hacer reportes más poderosos con diferentes funciones. Y vamos a ver columnas calculadas y medidas. Y al final, pues vamos a ver algunas otras funcionalidades. La realidad es que es una herramienta muy completa. Entonces, pues vamos a ver qué más nos ofrece ahí Power BI para lo que es la inteligencia de negocios. Muy bien. Entonces, la inteligencia de negocios, como dice aquí en resumen, es un conjunto de datos, procesos y aplicaciones que nos permiten que al trabajar juntos nos proveen información para la toma de decisiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es justo ese proceso, identificar qué información requerimos y cuál es nuestro público, cuáles son nuestros consumidores de la información. Entonces, la inteligencia de negocios tiene un alcance que no nada más va desde el operativo, sino pasa por los mandos medios hasta llegar a niveles ya directivos estratégicos. Y bueno, nos da múltiples beneficios, en realidad, pues desde conocer el comportamiento de los clientes, identificar ciertas tendencias, reducir costos, simplificar o disminuir el tiempo en que creamos reportes y obviamente pues, llegamos hasta dar un mejor servicio al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la inteligencia de negocios y esto ha cambiado a través del tiempo. Empezamos primero con la primera ola, como lo mencioné aquí, que era cuando los especialistas de tecnologías de información tenían que diseñar soluciones para los usuarios finales. Entonces, salía un nuevo requerimiento y tenía que haber un desarrollador que estuviera creando esos reportes para los usuarios finales. Después se pasó al tema donde había analistas de negocio que por lo regular eran pues los usuarios con mayor conocimiento de las áreas, los que creaban esos reportes y los hacían disponibles para los usuarios finales. Y estamos en una tercera etapa donde en realidad ya cualquier usuario con acceso a la información puede aplicar el conocimiento que tenga del negocio para poder publicar esa información y que haya una toma de decisiones con mayor inteligencia. ¿De acuerdo?
Hay un tema bien particular. Nosotros cuando pensamos en la implementación de Business Intelligence, por lo regular pensamos en este reportito que tenemos aquí. O sea, nos imaginamos ya el reporte cuando en realidad es un proceso de etapas y que a la vez es cíclico. Entonces, por lo regular surge un requerimiento. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué requerimos presentar para posteriormente hacer un análisis donde identifiquemos de dónde viene la información. Esa información probablemente haya que hacerle algún tratamiento antes de empezar a implementar los reportes, ¿de acuerdo? ¿Y quién mejor para hacer ese diseño? Pues las personas que conocen la información, conocen la operación del negocio. Como les digo, ya no estamos pasando de la etapa donde el departamento de tecnología tenía el control completo a una etapa donde los usuarios tienen la facilidad y las herramientas necesarias para crear los reportes. Y una vez que se diseñan y se implementan esos reportes, se distribuye la información a los usuarios que van a consumir los datos para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese proceso, ¿dónde entra Power BI? Pues Power BI como tal es una solución que nos permite crear reportes a partir de estos datos y que nos permite integrar esa información y presentarla para los usuarios finales. La ventaja que tiene es que es demasiado intuitivo, entonces nosotros, aún que no tengamos una especialidad en tecnologías, la realidad es que nos simplifica ese proceso. Power BI surge un poco de las herramientas, o mucho, de las herramientas que tiene, por ejemplo, Excel. Entonces, en Excel existen unas herramientas como Power Query, Power Pivot, Power View, que se consolidaron dentro de Power BI. Entonces, los usuarios que tienen de ese conocimiento, el salto a Power BI es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja que tiene es que está enfocado justo a ese proceso de inteligencia de negocios y nos simplifica mucho el compartir la información con usuarios tanto dentro como fuera de la organización. ¿Okay? Entonces, a nivel fuentes de datos, cada mes, cada bimestre, Microsoft está sacando nuevos conectores. Entonces, es una herramienta que se va enriqueciendo conforme va pasando el tiempo, pero de entrada contamos con acceso a bases de datos relacionales, como serían SQL, Oracle, tanto en sitio o on-premise como en la nube, ¿de acuerdo? También, pues tenemos acceso a archivos de texto, archivos con formato ya de intercambio de información como JSON, XML, y también en formato, obviamente, Excel, ¿no? Y adicionalmente se conecta a otros sistemas CRMs, ERPs, donde obtiene la información, o incluso podemos hacer análisis de datos que nos proporcionan redes sociales como Facebook o Twitter, por ejemplo. Oye, quiero ver de qué se está tuiteando y quiero saber qué están diciendo. Entonces podemos hacer dashboards que nos permitan desplegar esa información, ¿de acuerdo? Una de las ventajas es que Power BI, al ser muy intuitivo, por lo regular nos va a detectar todas las relaciones existentes entre los datos, de manera que nuestro modelo que vayamos a utilizar para los reportes se cree casi de forma automática. Obviamente habrá ocasiones donde tenemos que hacerle ajustes nosotros a ese modelo. ¿Okay? Existen tres componentes principales dentro de Power BI. Hay algunos otros que los vamos a mencionar, pero los principales que vamos a usar desde crear el reporte hasta distribuirlo son estos tres, que es Power BI Desktop, que es esta imagen que vemos aquí, ahorita lo vamos a ver en el demo. Entonces, Power BI Desktop es una herramienta que instalan localmente en su máquina, es gratuita, entonces la descargan, la instalan y lo que van a poder hacer ustedes es crear esa conexión a los datos y utilizar las visualizaciones que nos provee Power BI para crear el reporte o los reportes que ustedes vayan a ocupar.
Entonces, digamos que esta herramienta es para los diseñadores que se van a encargar de crear los reportes. En una segunda parte, una vez que nosotros tenemos el reporte creado, podemos utilizar el servicio, que es un servicio, un portal, a donde podemos publicar nuestros reportes. Y finalmente tenemos también una aplicación móvil a través de la cual también se pueden consumir los reportes. Entonces, son las tres principales que vamos a ir utilizando. Entonces, aquí está, por ejemplo, Power BI Desktop. Si nosotros me voy a mi equipo, ya la tengo instalada. Entonces, aquí la voy a ejecutar. Y como nos dice aquí, es gratuita, corre en tu equipo y nos permite principalmente desarrollar los reportes y publicarlos. La primera vez que ustedes lo hablan, Power BI Desktop, por lo regular van a ir directamente a obtener la información. Entonces, aquí es la pantalla que veíamos donde yo puedo seleccionar cualquier origen de datos para empezar a crear mi modelo con el que voy a crear los reportes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera herramienta. Ahorita vamos a ir viéndola. Cuando ustedes crean el reporte, los archivos se van grabando con extensión PBIX. Ese es el formato que maneja. Posteriormente tenemos el Power BI Service, que el Power BI Service, como les menciono, también nos sirve para diseñar los reportes. La realidad es que, pues yo en mi caso me siento mucho más cómodo trabajando con el Power BI Desktop, pero también lo podemos hacer desde el Power BI Service. Ahorita vamos a ver el portal. Y en el caso de que ustedes quieran compartir con otros usuarios los reportes que están publicando, ahí sí ya requieren la versión Pro. Mientras tanto, ustedes pueden estar trabajando con el desktop de forma gratuita, pero al momento de quererlo compartir, lo pueden hacer con usuarios que tengan esta versión Pro. Ahorita vamos a platicar un poquito del esquema de licenciamiento. Y finalmente tenemos la aplicación móvil, donde ustedes van a poder, ya sea consumir esos reportes, ya sea los que ustedes mismos crearon, o si es que alguien les compartió los reportes, que igual aplica el hecho de que tengan una versión Pro para poder recibir esos reportes que les van a compartir. Muy bien. Entonces, cuando se diseña un reporte, ahorita dentro del Power BI Desktop o dentro del portal, aquí voy a abrir uno que ya tengo creado. Ahorita lo vamos a replicar. Entonces, trabajando en el Power BI Desktop, cuando ustedes van a la parte de View, que ahorita vamos a ver el proceso completo, aquí hay una opción que se llama Font Layout. Entonces, el Font Layout me permite que esos reportes que yo haga, dado que la pantalla de un dispositivo móvil es distinta, yo puedo cambiar el formato y de esa manera mis reportes tienen un diseño que también está enfocado específicamente a dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Si ya terminé de hacer el diseño, puedo regresarme a la versión desktop y me cambian el layout, el diseño. Entonces, ustedes, aunque hagan un solo diseño o tengan un reporte, pueden reacomodar en base a, ya sea que sea para escritorio o el portal, o en su defecto que sea para las aplicaciones móviles. Entonces, este es el Power BI Desktop y ahorita lo vamos a usar para crear un reporte, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a partir de estas tres herramientas para poder crear este reporte y replicarlo dentro de lo que es este demo que vamos a hacer. Entonces voy a cerrar el reporte y voy a arrancar desde cero. Como les decía, la herramienta más útil para crear estos dashboards, estos reportes, es el Power BI Desktop. Entonces, lo primero que van a hacer es obtener la información.
La información, como ya mencionamos, puede venir de diferentes fuentes de datos. En este caso voy a usar un Excel para no conectarnos a una base de datos en SQL o relacional. Entonces, cuando yo le doy conectar, aquí tengo ya una hoja de Excel o un libro de Excel que tiene múltiples hojas. Se los voy a mostrar aquí. Entonces, si se fijan aquí, tenemos la categoría de productos, ciudades, los clientes, los estados, las órdenes, el detalle de la orden, los productos, el listado de productos con sus subcategorías, y tenemos los datos del vendedor. En el caso del vendedor, trae un campo donde viene la fotografía. Para que la puedan utilizar, tiene que ser una fotografía que esté en una ubicación pública. Ahorita vamos a ver el diseño. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a hacer es seleccionar las hojas que van a utilizar en el reporte. ¿De acuerdo? Power BI lo que hace es identifica las relaciones que existen o lo intenta entre las diferentes hojas, buscando crear un modelo de datos que se pueda explotar dentro de nuestros reportes. Entonces, aquí aparentemente no me generó nada, sin embargo, tengo tres opciones. En esta opción donde veo el modelo, me muestra cuáles son las tablas y cómo identificó las relaciones. Por lo regular, lo que va a hacer es identificar los nombres de las columnas para poder hacer una relación entre ellos, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de nuestro modelo, voy a quitar la relación ahorita entre el vendedor y la ciudad, no me interesa, y me voy a asegurar cómo está la relación. Es decir, lo que quiero hacer es que la relación, solamente puede haber por lo pronto una relación activa entre tablas. En este caso, me interesa que el vendedor esté relacionado con la orden, y si se fijan aquí, me está identificando la columna para poder hacer esa relación. Los que hayan trabajado con bases de datos relacionales como SQL o alguna Oracle o otra, van a notar que realmente lo que tenemos es un modelo donde tenemos esa relación entre tablas, como llaves primarias, llaves foráneas. Entonces, es algo que estamos haciendo aquí, sin embargo, pues lo estamos haciendo de datos que no necesariamente vienen de SQL. Por eso, ya no es tan crítico que nosotros seamos especialistas en tecnologías para poder crear los modelos. Todos podemos de alguna manera ir creando estos modelos de datos. Entonces, una vez que ya están esas relaciones, yo de forma muy sencilla puedo ir y agregar, por ejemplo, tengo el detalle de la orden. Sin embargo, si ustedes se fijan, tengo el precio y tengo la cantidad, pero no tengo el total de ese detalle o de esa partida. Entonces, yo aquí puedo crear una columna adicional que me diga que este es el subtotal y que en este caso es precio por cantidad. Entonces, nosotros podemos, en esta pestaña o en este botón, podemos ver cada una de las tablas. Si se fijan aquí, esta columna no existía en mi hoja de Excel. Yo hice un cálculo de manera que el precio, ¿sí?, me lo está multiplicando por la cantidad. Entonces vamos haciendo nuestro modelo de datos, lo vamos enriqueciendo con información que a lo mejor no tenemos desde el origen. Ahora, nosotros tenemos aquí disponibles una serie de visualizaciones, las cuales nos permiten presentar la información en diferentes formatos. Por ejemplo, yo quiero crear un grid donde me muestre las ventas por categoría. Entonces agrego la tabla y en esta parte yo le puedo empezar a agregar columnas. Por ejemplo, aquí voy a agregar categoría y voy a agregar esa columna que acabamos de calcular. Entonces,
aquí podemos ir cambiando el formato. Esta parte de la ventana, yo puedo venir aquí y decir, oye, quiero un estilo, ya existen estilos definidos, por ejemplo, quiero este, y en general puedo cambiar, por ejemplo, en grid, le voy a cambiar el tamaño para que se vea un poquito más grande. Que está en el text size, vamos a ponerlo en 12. Entonces, si ustedes se fijan, algo interesante es la categoría no está, no está directamente en la tabla de orden. Sin embargo, como Power BI nos identificó de forma automática, fíjense cómo la categoría está hasta el otro extremo de mi modelo, pero a través de esas relaciones, Power BI es lo suficientemente inteligente para venir a tomar esa información de esta otra columna a través de las relaciones. Eso, hecho de otra forma, para los que trabajan con bases de datos, tendrían que hacer una serie de consultas o de joins o de comandos específicos de SQL para poder hacer este tipo de reportes. Aquí, por ejemplo, lo que quizá me faltaría es, en el subtotal, lo selecciono y en el modelo la voy a poner como columna tipo moneda. Entonces ya empezamos a darle un poco la imagen a nuestro dashboard, ¿de acuerdo? Ok, todos, ¿sí se sigue escuchando bien? Sí. Perfecto, perfecto. Si hay alguna duda en particular, me la pueden decir, o también al final vamos a tener una sesión ahí de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eso es algo de lo que tenemos, que nosotros podemos ir creando esas visualizaciones. Por ejemplo, voy a agregar aquí también bueno, ahí me cambió la que ya tenía, la de selecciono y agrego esta de pastel, y voy a agregar que en este caso quiero por año, las ventas por año. Las ventas o el campo de la fecha de la venta está en la tabla de orden. Entonces me voy a esa parte. Power BI en automático me detecta, tiene una cierta inteligencia para lo que es datos tipo fecha. Entonces él solito me detectó que tengo un dato, un campo tipo fecha y me lo seccionó. Entonces me da la opción de decir, oye, yo quiero separado el año. Entonces aquí me voy a poner el año, ya me lo pone aquí y ya vuelvo a tomar, me voy a ir ahora a la tabla de detalle y voy a agarrar el subtotal y lo voy a agregar a valores. Entonces ya tengo una gráfica de pastel donde empiezo a ver ahora la distribución por año. En la tabla estoy viendo por categoría y aquí lo estoy viendo por año. Entonces, existen una serie de componentes que ya están predefinidos dentro de Power BI que me van a servir para desplegar la información. También existen algunos componentes, por ejemplo, como en el caso del slicer, donde el slicer, déjenme deselecciono, el slicer me permite realizar filtros. Es decir, le puedo dar a los usuarios la opción de que puedan seleccionar o filtrar la información. Voy a volver a ir a orden, voy a agarrar el campo fecha y lo voy a arrastrar a mi slicer. Si se fijan, me da un cierto formato por default, pero yo lo quiero en botones, lo quiero en una lista y lo quiero de forma horizontal. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, tengo seleccionado el slicer, los elementos. Entonces, fijan, cada uno trae distintas propiedades, cada elemento. Aquí debo de buscar la orientación para ponerla horizontal. Permítanme. Es una lista. Me he perdido.
Ok, vamos a ponerlo aquí arriba. Y bueno, ahorita lo encontramos aquí el botoncito para que no lo ponga forma horizontal, en botones. Pero de entrada aquí yo ya puedo hacer filtros. Como pueden ver, me está filtrando la información. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver nada más 2018, 2019. Y ahí el filtro me lo está aplicando sobre tanto la tabla como la gráfica de pastel, ¿de acuerdo? Y pueden hacer cambios. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero un drop down, quiero la lista. Entonces el slicer nos permite hacer ese tipo de filtros, y todo trabaja en base al modelo que vamos creando, ¿de acuerdo? Una duda. Sí. El filtro aplicó, o sea, automáticamente para las dos gráficas. Exacto, exacto. Ya. ¿Por qué? Porque básicamente está trabajando sobre este modelo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, va a haber ocasiones cuando tú dices, yo no quiero que me esté filtrando cierta información. Entonces ahí puedes empezar a trabajar con el DAX, que el DAX nos permite hacer ese cambio le llaman contexto de evaluación. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más, pero por lo regular, todos los cambios que hagas a tus slicers van a ir aplicando sobre las gráficas que tengas, ¿de acuerdo? Ok, aquí. Ok. Perfecto. Entonces ahorita vamos a ver, aquí por alguna razón no me está mostrando. Aquí en general me debe de aparecer la orientación para cambiarlo. Cuando lo cambiamos la orientación, nos lo pone en botones en lugar de cuadritos, de checkboxes, ¿verdad? Pero déjenme ver por qué no me lo está. Listo. Aquí en general. Aquí, ahorita reviso porque no. Déjenme reiniciarlo, grabarlo. Ok. Déjenme reiniciar aquí el Power BI. Ok, vamos a ver aquí otra vez. Extraño, no sé por qué no me lo... Control, Select All. Bueno, ahorita reviso porque no sé por qué aquí no me está apareciendo la opción para cambiarlo a horizontal, de manera que nos aparezcan botones, pero bueno. Ok. Entonces, en el caso de nuestros controles, por ejemplo, están otras gráficas. Vamos a agregar esta otra, que también nos permite visualizar las ventas de una forma distinta. Entonces aquí voy a poner este control y voy a pedirle que me lo muestre por producto. Por producto, voy a agregar el nombre del producto. Déjenme seleccionar otra vez, producto, y lo voy a agregar al grupo. Y el valor sigue siendo, en este caso, el subtotal. Entonces, sucede lo mismo. Yo aquí voy seleccionando y me va filtrando, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de interacción entre gráficas que básicamente las gráficas pueden filtrarse o pueden filtrarse o hacerle un highlight. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con highlight? De lo siguiente, miren. Si yo selecciono aquí,
ahorita me va filtrando. Si yo selecciono aquí, noten cómo está haciendo un highlight o está remarcando los valores. Pero ustedes pueden hacer un cambio, decir, no lo quiero highlight, quiero que filtres. Entonces, en este caso, la gráfica me está quitando todos los elementos que no sean, por ejemplo, aquí de cámaras. Solo me muestra cámaras. ¿Por qué? Porque elegí filtrar en lugar de remarcar. Entonces, son las formas en que van interactuando las diferentes gráficas. Noten que los filtros no solo aplican con slicers. O sea, yo puedo aplicar un filtro aquí y un filtro acá. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo las ventas de cámaras en el año 2017. Es una combinación. Si deselecciono, pues ya solamente aplica el filtro de el slicer. Voy a agregar un logo, ¿no? Aquí también tenemos forma de agregar imágenes. Le ponen ahí. Entonces, pueden irle dando ustedes una mejor presentación a lo que es su reporte, ¿de acuerdo? Voy a agregar finalmente un matrix, que el matrix es similar a una tabla, sin embargo el matrix es dinámico, tanto en columnas como renglones. Entonces, si yo agrego, por ejemplo, aquí la categoría, la agrego, déjenme seleccionarla. Fíjense cómo tengo columnas y renglones. Entonces, yo quiero en los renglones que muestre las categorías. Perdón, acá abajo donde está renglones. Y quiero el valor, quiero la cantidad. Obviamente eso lo tengo aquí. Y finalmente quiero las columnas, el año. Entonces el año lo tengo en orden. Agrego, despliego la jerarquía y agrego el año. ¿De acuerdo? Aquí. Entonces puedo agregar no solo el año, puedo agregar el mes. Lo agrego aquí. Entonces, déjenme quitar el filtro. Fíjense cómo yo puedo, a través de, déjenme deshabilitar la interacciones porque me lo quite. Entonces, aquí yo puedo utilizar lo que es drill down. Entonces, yo puedo decirle que quiero ir a ver un nivel hacia abajo. Entonces, puedo estar, en el caso del matrix, estar viendo a nivel año, pero como también le agregué el mes, puedo estar yendo hacia abajo o hacia el nivel más abajo. Algo bien interesante de esto es que no nada más contamos con las visualizaciones que nos da Power BI por default. Existe una opción donde nosotros podemos conseguir más visualizaciones, que es un marketplace donde podemos buscar otro tipo de gráficas, otro tipo de slicers que podamos integrar en nuestros reportes. Hay uno muy útil que es Chiclet, que es un slicer que te permite poner imágenes. Entonces está muy interesante porque cuando lo agregamos, fíjense cómo me lo agregó aquí. Entonces este slicer, déjenme, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es, voy a dejar el año, pero adicionalmente voy a agregar un slicer tipo chiclet. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo voy a agregar. Y al igual que los demás, tiene ciertas propiedades. Es lo mismo, pero tiene una propiedad que se llama image. Entonces yo tengo la tabla de vendedores y la de vendedores voy a poner el puro nombre, por ejemplo, en la categoría. Y voy a poner un campo que trae la URL. Entonces, ustedes se fijan, este campo lo voy a poner aquí en la image. Y entonces me empieza a poner valores o las imágenes dentro del slicer. Es un slicer parecido al que tengo acá, pero con una funcionalidad de poder integrar fotografías. Pueden agregar logos, fotografías de personas, como en este caso. Y se fijan, aquí yo le puedo hacer cambios. Quiero 8 columnas. Entonces, como sé que tengo 8 vendedores, lo puse de ese tamaño, ¿no? Y puedo cambiar, adicionalmente en esa propiedad, puedo cambiar las imágenes. ¿Sabes qué? Quiero la imagen redondeada. ¿De acuerdo? Y puedo cambiar
el área de selección, puedo cambiar que en lugar de blanco sea un celeste. Perdón, el área del fondo. Y quiero que el color seleccionado me lo ponga en, pues a lo mejor no soy muy buen diseñador, pero lo quiero en naranja. Pues cada vez que vaya seleccionando uno, me va mostrando el filtro. Entonces ya no nada más tenemos una combinación de año con el... o sea, ya tenemos una combinación del año con el vendedor. Entonces de esa manera ya tengo unos filtros adicionales y le empiezo a dar a mi presentación o a mi reporte un poco más visual, ¿de acuerdo? Entonces son herramientas que ustedes van a poder ir integrando. O sea, no estamos limitados a aquellas visualizaciones que ya vienen, sino podemos agregar visualizaciones adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes terminan el reporte, obviamente aquí no está terminado, pero ya podemos agregar nuevas hojas, o nuevas hojas a nuestro reporte, y podemos empezar a publicar los reportes en nuestras páginas o en nuestro portal. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiarle un poquito el tamaño. Vamos a cambiarle aquí el tamaño de la altura. Vamos a darle 100. Ahí se va un poquito mejor. Entonces, vamos a cambiarle, vamos a prepararnos para hacer un deploy. Aquí es donde ya ustedes pueden firmarse. Yo ya tengo una cuenta firmada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el powerbi.com es donde ustedes pueden empezar a compartir, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya tengo una cuenta. Entonces, este es el portal. Normalmente lo que ustedes van a hacer es van a trabajar con workspaces y esos workspaces es donde ustedes van a instalar los reportes que ustedes van a publicar. Entonces, yo aquí tengo uno que, si se fijan, ahorita no trae reportes, no trae datasets, no trae data flows. Normalmente va a subir un reporte y va a subir un dataset. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el menú Home hay un Publish. Entonces, lo que vamos a hacer es publicar, lo grabamos, y lo que me va a preguntar es en qué workspace quiero instalar mi reporte. Entonces, lo voy a seleccionar y lo estoy publicando en ese workspace llamado dominio tecnológico. Entonces, te confirma y ustedes pueden ir y en el portal ya van a traer ese reporte, ¿de acuerdo? Tengo el dataset, que es la fuente de datos, y tengo el reporte. Aquí le voy a dar visualización y ya lo están viendo ustedes directamente en el portal o en el servicio, que es como se llama el servicio de Power BI, y lo pueden empezar a compartir. ¿Qué significa? Que si ustedes están trabajando o lo que buscan es un ambiente más colaborativo, lo que va a suceder es que ustedes de aquí pueden empezar a compartir el reporte con otros usuarios, ya sea dentro o fuera de su organización. Es mucho más fácil, obviamente, dentro de su organización. Por ejemplo, aquí yo tengo un student. Déjenme ver qué usuario. Lo estoy abriendo en otro browser para tener una sesión distinta. Ok, me voy a firmar. Déjenme. Déjenme buscar el password. Entonces, aquí voy a entrar. Con un usuario distinto. Entonces, lo que estamos buscando es mostrar cómo trabajan en conjunto. Si se fijan aquí, este usuario va a entrar y en este caso vamos a poder acceder a la información o al reporte. Permítanme, por favor. Entonces vamos a compartir el reporte. Me voy a ir acá y dijimos que era el student 16.
16. Cuando ustedes ya lo tienen, le dan compartir y en este caso al usuario va a poder ver esos reportes. Permítanme. Aquí está, compartido conmigo. Entonces, este usuario, que no es quien creó el reporte, ya puede entrar y va a poder ver ese reporte que alguien más desarrolló. Entonces, esa es la forma en que se puede colaborar. Obviamente trae otras funcionalidades como agregar por aquí comentarios, donde ustedes pueden agregar, no sé, algún mensaje. Entonces, aquí, arroba, bueno, entonces aquí lo que hace es, nos está enviando un mensaje que el otro usuario pues va a poder ver dentro de su portal. Entonces, esta es la forma en que se está colaborando entre usuarios que crean los reportes y usuarios que los consumen, ¿de acuerdo? Obviamente, también existe la aplicación móvil y el proceso es el mismo. Si yo bajo la aplicación móvil a mi celular y me firmo por mi cuenta, aquellos reportes que estén compartidos conmigo los puedo empezar a consumir. Recuerden, desde aquí podemos hacerle cambio a los reportes. Le puedo dar aquí botón derecho, editar. Y si se fijan, es parecido a la parte del Power BI Desktop. Entonces, también desde aquí pueden empezar ustedes a hacer reportes. Para mi gusto, la herramienta ideal es el Power BI Desktop, pero también lo pueden hacer desde aquí. Incluso me puedo cambiar el mobile layout y empezar a arrastrar esas gráficas. Entonces, eso también es factible hacerlo desde aquí, pero no es tan cómodo como hacerlo desde el Power BI Desktop. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, por ahí escuché hace rato platicando de Power BI, decían que si no sabes DAX, en realidad no sabes Power BI. Se me hace un poquito extremo el comentario, como platicábamos, pero la realidad es que DAX te da mucha ventaja el conocer el lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, vamos a hacer un cambio en nuestro reporte, vamos a hacer un ajuste, vamos a quitar, voy a hacer acá en el desktop, voy a quitar el logo y voy a usar una herramienta, una visualización que se llama card o tarjeta. Este card lo voy a poner aquí y voy a arrastrar el campo que creamos, o el campo calculado, que era el subtotal. Y ese me da un total de ventas, pero si se fijan, como ya hemos mencionado, ese total va cambiando dependiendo de los que yo tengo seleccionados, de los criterios. Por ejemplo, ahí tengo las ventas de dos usuarios. Entonces, DAX me permite crear fórmulas que cambian ese comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero todas las ventas? Puedo crear una nueva métrica o una medida y utilizar DAX para hacerle un cambio al comportamiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeran, yo quiero tener también las ventas totales y que no importa qué es lo que yo seleccione, yo siempre quiero ver las ventas totales. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer un cálculo o me interesa comparar qué porcentaje de las ventas me representa una categoría, por ejemplo. Entonces aquí ustedes empiezan a utilizar DAX. DAX, entonces aquí quiero un campo llamado ventas totales, ¿sí? Y hay una columna o hay una función que se llama SumX. Para los que han trabajado con SQL, es como el famoso sum o el sum que también existe en Excel. Nos suma un conjunto de registros. ¿Qué tipo de registros? Pues
En este caso quiero que me filtre toda la columna orden detalle. Es decir, quiero que se brinque o que sobreescriba los criterios de los filtros que tengo dentro de mi reporte. Entonces aquí me pide primero que voy a sumar todos los registros de la tabla orden detalle. ¿Y qué campo? Pues sería subtotal. ¿De acuerdo? Cuando ya lo agrego, fíjense cómo tengo las columnas, una columna calculada y tengo una medida o una métrica. Déjenme, voy a quitar ahorita por lo pronto el slicer para verlo y voy a agregar otro card y voy a agregar esa medida. Aquí la voy a desplegar. Voy a desplegar esa medida. Fíjense cómo, aunque yo vaya haciendo cambios en los filtros, esa medida no cambia. O sea, si yo voy filtrando, esa medida mantiene su valor. ¿Por qué? Porque a través de DAX yo le dije, haz la suma, pero omite las evaluaciones, omite los filtros que tengan las visualizaciones. Por lo tanto, ve directo, tráete toda la tabla y sumarízame el subtotal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es DAX lo que nos va a permitir hacer. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos hacer a través de DAX es poner el porcentaje que me representan las ventas de del total. Entonces, ya tengo una sumatoria, pues puedo ir directamente y crear una nueva medida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le puedo poner a la medida porcentaje de ventas y vamos a hacer una función que se llama divide. Entonces, ¿qué es lo que voy a dividir? La sumatoria de orden detalle y voy a seleccionar el subtotal y eso lo va a dividir entre el total de ventas totales y si hubiera un error me va a poner 0. Obviamente este es un porcentaje que tengo que hacer, me voy al modelado y lo pongo como un porcentaje. Entonces voy a hacer más pequeño y a esta le voy a agregar el porcentaje de venta. ¿De acuerdo? Noten cómo me suma 88.92, no me suma ¿por qué? Porque este subtotal está siendo filtrado, por lo tanto, me está representando las ventas, por ejemplo, aquí, de nada más este vendedor, que es el 868. Entonces, todas las ventas de cada categoría es nada más de este vendedor y me le está aplicando la división contra las ventas. Entonces, esto es lo que DAX nos permite. Esto se llama contexto de evaluación. El contexto de evaluación es el contexto de filtro. Entonces, el contexto de filtro lo que hace es filtra y luego hace la operación. Pero en el caso de las ventas totales, estamos sobreescribiendo ese contexto de filtro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bien importante que ustedes empiecen a tener ese dominio de DAX. Ahora, DAX es un lenguaje que no nada más aplica para Power BI. En Excel también les puede servir este lenguaje. Entonces, digamos que si se quieren hacer una estrella de Power BI o de Excel, DAX es el lenguaje que les va a ayudar a hacer mucho más cosas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre columnas calculadas y medidas? Es muy elemental la diferencia. Las columnas calculadas, cuando ustedes las crean, genera un espacio, ocupa un espacio. Se genera ya, se hace el cálculo y se mantiene dentro del modelo de datos o dentro de los datos. Y lo que son las medidas,
se calculan en tiempo de ejecución. Cuando ustedes la empiezan a utilizar, en ese momento se hace el procesamiento. ¿Cuál deben de usar? Lo más común es que vayan a usar las medidas para ocupar menos espacio, salvo en los casos donde el valor realmente lo requieran tener dentro de la tabla, que normalmente es, un ejemplo, este es el subtotal, o por ejemplo, si quisieran hacer una columna que ocupara un slicer, por ejemplo, el rango de edades, quiero de 18 a 28, de 29, entonces en ese caso sí conviene que sea una columna calculada y no una medida, porque lo vamos a usar dentro del slicer, ¿de acuerdo? Entonces esos son los casos donde se ocuparían columnas calculadas en lugar de medidas. El resto por lo regular van a ser medidas, ¿de acuerdo? Muy bien. Estamos casi por terminar. Entonces, hay algunas otras funcionalidades que hacen más interesante o una herramienta más rica a Power BI. Por ejemplo, los data streams. Normalmente, la información que ustedes van a utilizar en sus modelos se va a ir actualizando en el portal. Ustedes lo que hacen es programan la actualización, instalan un componente de Power BI que se llama Gateway para que les deje llegar a los datos y va a estar haciéndolo programado, ¿de acuerdo? Cuando es una cuenta Pro, lo pueden hacer hasta 8 veces al día, ¿de acuerdo? Esto es cada 3 horas. Pero si ustedes estuvieran trabajando, los que estén metidos, por ejemplo, en la parte de producción y tienen una máquina donde quieren estar en tiempo real, por ejemplo, viendo la temperatura, ustedes pueden crear data streams y que esos data streams se estén actualizando en tiempo real. Entonces, ahora con el Internet de las cosas en auge, pues Power BI se puede integrar de manera que tengan dashboards de tiempo real, ¿de acuerdo? También existe la funcionalidad de Power BI embebido o incrustado. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un portal, en lugar de que vayan a Power BI a consultar los reportes, lo pueden integrar dentro de o en este caso ya ocupan un licenciamiento especial, pero pues lo pueden hacer, lo pueden meter dentro de sus aplicaciones. Posteriormente también tenemos reportes paginados, es decir, reportes que no necesariamente son tan gráficos, más bien son tabulares y que me interesa exportarlos o mostrar cierta información, también se pueden integrar dentro de Power BI, entonces es una funcionalidad también adicional. Y para los que son programadores o que tienen experiencia en desarrollo, existe una API con la cual ustedes pueden utilizar ciertos métodos para, por ejemplo, hacer copias de reportes, subir datos de los reportes desde una aplicación o desde un portal. Entonces es una API a la cual ustedes les pueden estar enviando información o mandando llamar los métodos, ¿de acuerdo? Entonces hay mucho que hacer en Power BI y la verdad es que está teniendo como que mucho auge en general y pues bueno, este es como funciona a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Este es el contenido del webinar. No sé si hay alguna duda que les gustaría que les respondiera o que se las ampliara. Ah, sí, ya ve que dijo que había una forma de como que dejar que una de las gráficas no se moviera, aunque se filtrara otra. Sí, que Nada más. fue, que fue esta parte, ¿verdad? Esta que hicimos, que Ah, era ok. de 720 millones las ventas totales, que eso lo hicimos con una función de DAX, donde le decíamos que en lugar de que tomara los filtros, con DAX le decíamos, ve directo a la tabla y omite cualquier filtro que haya dentro de los reportes o de cualquier visualización y tú dame el total. ¿Cuál es el total? La suma de todo el detalle, de la orden detalle del campo subtotal. Entonces, no importa los filtros que vayas haciendo, esta métrica no va a cambiar. Esa métrica, que creo que es como una medida, se le Sí, puede aplicar a una de las gráficas que ya están hechas.
Sí, por ejemplo aquí, donde la utilizamos este mismo cálculo, que era el ventas totales, Ajá. si te fijas, lo utilizamos para poder sacar este porcentaje. ¿Cómo lo sacábamos? Ya. Pues decíamos, el caso del porcentaje, ya tengo ese cálculo de ventas totales y divídelo entre el subtotal. Entonces ese subtotal sí cambia. Pero siempre el divisor es 720 millones. Por eso, si no selecciono nada, pues me está filtrando, me está haciendo la suma de los 720 entre los 720. Pero conforme yo empiece a hacer filtros, ya las ventas que me está sacando el porcentaje son las de estos dos vendedores. ¿De acuerdo? Por eso siempre se mantiene ese divisor. ¿De acuerdo? Ok, gracias. No, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Tengo nada más una duda bien rápido. Ahorita que estabas hablando de meter las visualizaciones, Sí. lo estaba intentando yo también y sí pude conseguir un poco más de visualizaciones. El problema que estoy encontrando ahorita es de que no se está guardando, vaya, en Power BI en general, o sea, se está guardando en el archivo nada más y no sé cómo podría hacerlo para que se quede en todo el programa. Bueno, ahí en este caso sí la vas a tener que agregar en cada reporte. Ah, ok, funciona por cada reporte que Por, haces. sí, por cada reporte. No, mira, aquí vienen opciones, pero no recuerdo que exista una opción para mantener esa visualización en todo, digamos que en todo tu Power BI. Ok. Sí, sí hay algunas cosas que las puedes manejar a nivel global, pero lo que son las visualizaciones, si mal no recuerdo, es por reporte. Entonces, cada vez que vayas a hacer un nuevo reporte, vas y la buscas a la tienda y la instalas. Ok, ¿Verdad? perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra? Sí, disculpe. Sí. En el caso del Power BI que hice el embed del incrustado, Sí. ¿ahí cómo se manejan los permisos por usuarios? ¿Se puede hacer de manera pública o se tiene que ingresar de cierta manera? ¿Tiene que tener algunos permisos? El Power BI, como lo maneja, hay un concepto que es seguridad a nivel renglón. Entonces, por lo regular, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu aplicación es la que maneja maneja un login, o tú tienes implementada una seguridad, y lo que vas a hacer es que vas a cruzar ese usuario que se firmó dentro de la aplicación para que se puedan aplicar filtros. Entonces, quizá tú digas, oye, es que quiero identificar que los usuarios que son de contabilidad o de tal unidad de negocios no vean la información. Puedes aplicar esa seguridad a nivel registro para que los dashboards no muestren información a usuarios que no tengan por qué ver esos datos, ¿de acuerdo? Pero sí, Okay. digamos que ya es parte un poquito del desarrollo que vas a aplicar dentro de tu solución o de tu aplicación. Pero esos usuarios deben de ser mediante Microsoft, o sea, mediante Azure. ¿Perdón? Todo. Esos usuarios deben de estar ligados entonces a una cuenta de Microsoft, una cuenta de Azure. No, lo puedes hacer también con, no sé, si estás programando en ASP.NET, pues le pasas ciertos valores. Y no necesariamente tiene que ser una cuenta de Azure, o sea, no es necesario que sea un directorio activo. Okay. ¿Verdad? O sea, también lo puedes manejar con usuarios externos. Ok, bueno, perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguna otra? ¿No? Hola, buenas tardes. Hola. Una consulta. Sí. Entre los orígenes de datos, ¿se puede leer, por ejemplo, desde una base de datos de análisis services, lo que viene siendo cubos, dimensiones y ese tipo de información? Sí, todo eso de tabular, de modelos de datos tabulares, todo lo puedes conectar. Lo único que a lo mejor aquí no lo mencioné tanto,
es que aparte de estos 3 componentes que platicamos ahorita, hay un componente que tienes que bajar que es un gateway, para que Power BI llegue a tus máquinas dentro de tu red. Entonces, bajas ese gateway, lo instalas, le pones las credenciales de acceso, entonces de esa manera Power BI puede estar obteniendo la información para publicarla en el portal. Ah, ok, muy bien. Y por ejemplo, ya publicada mediante ese gateway, va a estar leyendo la información en tiempo real del origen. En ese caso, del servidor o... No. Era lo que les mencionaba, que tú programas cada cuánto tiempo, cada cuándo va a estar haciendo ese pool. Ah, ok. En el caso de si tienes una cuenta Pro, lo puedes hacer hasta 8 veces al día, tú programas. Cuando son cuentas Premium, creo que eran 48 veces al día. Entonces, y la capacidad se va incrementando. Cuando tienes una cuenta Pro, tienes hasta 10 gigas de información que puedes subir. Y cuando tienes una Premium, esa capacidad sube. Ok. Entonces, es básicamente como funciona. Ok, y por ejemplo, al momento de que ya se quiere compartir, la persona a la que se le comparte, ¿requiere tener alguna cuenta o es por algún enlace? Debe tener una cuenta Pro. Entonces, Okay. ¿qué es lo que haces? Tú como desarrollador tienes la cuenta Pro para poder subir y tener el almacenamiento de tus 10 gigas. Y la persona con la que quieras compartir debe tener la cuenta Pro para consumir ese reporte. Hay una opción, pero obviamente no aplica en todos los casos, donde puedes publicar la información sin que los usuarios tengan una cuenta. Pero obviamente, pues hay información que es confidencial que no la puedes publicar así. Pero, por ejemplo, imagínate, no sé, que estás haciendo un reporte ahora que está el problema del virus y estás tomando la información y la información es pública, pues en ese caso tú puedes publicar el reporte y los usuarios lo pueden consumir. Incluso el reporte te genera un código de HTML que puedes meter en los distintos portales donde a lo mejor lo quieres presentar. Entonces hay casos donde aplica, pero pues, si es datos de tu empresa, no lo vas a poder hacer así. Sí tendrías la necesidad de esa versión de Pro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues yo creo que no queda más que darles las gracias por tomarse el tiempo sé que muchos están todavía trabajando. La verdad fue muy importante que estuvieran aquí y les dejo como quieran los datos de contacto, pues si hay alguna duda, les vamos a mandar una evaluación para saber qué les gustó, qué no les gustó, para ir mejorando esto y vamos a estar haciendo webinars, entonces ahí les vamos a estar enviando invitaciones. También con esa evaluación, por ahí la gente de marketing les va a hacer llegar por ahí algunas promos en algunos cursos que vamos a estar impartiendo. Y bueno, pues la verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros.